el programa donde exploramos la economía desde una nueva perspectiva. Aquí desmenuzamos el mercado, conversamos con líderes que mueven las decisiones y exploramos oportunidades de inversión junto a Claudia Aguilera, René Ruiz Díaz y Arnold Benítez. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por Ñandutí y todas sus plataformas. Inteligencia Financiera es presentado por Avalon, fortalece tu futuro financiero. Itaqua Bienes Raíces, inversiones inmobiliarias rentables. Elegí el futuro que soñás con Viva Bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Financiera, esta propuesta de finanzas y de economía del Grupo Ñandutí de cada miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una edición especial. El miércoles pasado cumplíamos un año, diferentes invitados y por supuesto también la participación de todos ustedes. Pero hoy salimos de nuestra casa y llegamos hasta la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, y vamos a hablar con el titular de esta institución acerca de varios temas que hacen a la realidad económica y financiera también de las familias del país. Pero antes quiero saludar a mis compañeros de siempre. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Arnold? ¿Cómo están? Claudia, Arnold, ¿qué tal? Un gusto y, como decías, la verdad, un gusto de salir de casa un poco y para nosotros que somos, con Arnold siempre decimos que somos medio impostores. Un gusto, esta es nuestra primera experiencia también de visitante. Súper bien recibido por el equipo de la ANDE, del presidente y su equipo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Arnold? René, la primera edición de Inteligencia Financiera también fuera de los estudios Ñandutí, y realmente un honor poder estar en esta casa que es la ANDE, y es una de las instituciones creo que estratégicas del país y que viene con bastantes cuestiones que el propio presidente ahí nos va a comentar cuáles son esas nuevas o la nueva visión estratégica que viene para la ANDE como ser el marco del proyecto. Y nada, agradecido realmente por recibirnos de esta manera. Se tienen que portar mejor ustedes si es que estamos fuera de nuestra casa. ¿Verdad? Sí, hay que guardar un poco de compostura. Y ya vamos a saludar al invitado de esta noche que nos recibe en su casa, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Claudia, René, Arnold, un placer de recibirle en nuestra casa. Realmente tenemos a través de usted la oportunidad de mostrar lo que hacemos, y me gustó mucho también el nombre del programa. Del programa Inteligencia Financiera. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el consumo de energía eléctrica es un factor fundamental también del gasto de la gente. Entonces es muy importante hablar de este tema, porque la buena utilización de la energía eléctrica también impacta en el bolsillo. Sí, y hay tantos temas para hablar si es que nos referimos a la ANDE, y en serio genera mucha motivación periodística al tener a un invitado que te sugiere tantos temas a tratar que hacen, ¿verdad?, a la realidad del bolsillo de las familias y también el impacto en cuanto a las finanzas del país, del gobierno y demás. Y vamos a empezar por eso que dijiste, si es que te parece, ingeniero, la pregunta: ¿cómo un usuario sabe cuánto está facturando su casa en materia eléctrica? Sería la consulta. ¿Yo me tengo que preocupar en mi casa de cuánto estoy consumiendo o dejo nomás que llegue la factura y pago después? Bueno, yo creo que una consulta muy interesante, porque la ANDE disponibiliza de un medidor en la casa de cada cliente. Entonces el cliente debe de controlar el consumo que va registrando ese medidor, primeramente para controlar su propio consumo, ¿verdad? Y por otro lado también para controlar la ANDE, porque muchas veces, ¿qué es lo que dice el cliente? Realmente a mí me sorprende la factura. Llega a fin de mes y se sorprende. Entonces, seguramente me enviaron la factura de acuerdo digamos, al lector. O de repente ellos colocan nomás ya los valores, que yo realmente no consumí esto. Para evitar todo eso, reitero, cada cliente tiene un medidor frente a su casa. Entonces debe de controlar su consumo. ¿Y cómo puede controlar? La ANDE disponibiliza de un aplicativo que se llama Mi ANDE,
también la página web, donde el propio cliente puede realizar su lectura. En ese aplicativo puede cargar su propio consumo y esa es la información que la ANDE lleva en cuenta para poder facturar. Independientemente del lector, también verifica la lectura, pero el cliente puede realizar su propia lectura y eso es lo que se lleva en cuenta para facturar. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la web de la ANDE y principalmente para saber nuestro consumo? Sí, realmente algo muy importante porque la ANDE disponibiliza una herramienta digital, primeramente la página web, acá donde podemos observar todas las gestiones que se pueden realizar a través de la página web o a través del aplicativo. Las mismas gestiones se pueden realizar en la página web, a través de la página web o a través del aplicativo Mi Ande. Y en este caso, específicamente para que el cliente pueda controlar su consumo de energía eléctrica y controlarnos también a nosotros, que le estemos facturando bien lo correcto, lo que está consumiendo, entonces el propio cliente puede realizar su lectura y esa información es lo que se lleva en cuenta. En Paraguay, el aumento de consumo es de aproximadamente 40% con relación al invierno. ¿Y todo eso es por los aires acondicionados? Por los aires acondicionados. Entonces, el sistema de refrigeración es el factor fundamental para el aumento de consumo en época de verano, ¿verdad? Por un lado, entonces utilizar correctamente el sistema de refrigeración, la heladera, aire acondicionado, también el otro factor fundamental para el aumento de consumo, la utilización, todo lo que es calefacción, es decir, plancha eléctrica. Es muy importante que una sola vez se planche la ropa, no enchufar constantemente porque lleva su tiempo para poder, digamos, calentar, llegar como para ser utilizado. El tema de la ducha eléctrica también es una carga muy importante para tener una idea. ¿Cuál consume menos, ingeniero? ¿La ducha eléctrica o el termocalefón, por ejemplo, que hoy está muy termocalefón consume mucho menos. Ahora, la ducha eléctrica, por ejemplo, tiene una potencia de 4.000 vatios de potencia. ¿Qué significa eso? Un foco común es de aproximadamente 100 watts de potencia. Este es 40 veces más. Entonces eso significa de que realmente la ducha eléctrica es una carga demasiado importante, entonces se tiene que cuidar mucho el consumo de energía eléctrica. Entonces acá podemos observar, si podemos continuar, acá podemos entonces al cargar el número de suministro también nos da algunas instrucciones de seguridad para el cliente, ¿verdad? Que se va a ir a mirar su medidor donde indica abrir la tapa del nicho del medidor utilizando un elemento aislante. Eso es muy importante, no ir a tocar así nomás, cuidar por el tema de seguridad eléctrica. En ningún caso manipular los cables que están por el medidor, no tocar nada de eso. No tocar el medidor en sí, solamente es abrir la tapa y mirar el visor, ¿verdad? Y lógicamente no limpiar el nicho del medidor con agua. Eso es muy importante a los efectos de cuidar lo máximo posible la seguridad. Y entonces nos vamos directamente ahora a cargar entonces el valor del estado del medidor, que sería, vamos a volver a intentar, que es 9.000.
Creo que es con respecto a los 223.000 ahí. Sí. Perdón, este otro suministro ahí, que sería, sí. Podemos cargar otro que está por encima. Sí. Entonces sería 224.000 podemos colocar, ¿verdad? Que va a ser un poquito alto, pero simplemente para poder, digamos, calcular. Entonces acá me calculó, ¿verdad? Que el medidor tenía un estado de 223.427 kilovatios hora de consumo registrado y hoy 224.000, entonces yo puedo calcular, ya sé que me va a llegar este consumo, ¿verdad? De 573 kilovatios hora hasta la fecha de consumo acumulado, y el importe será de 240.000 guaraníes, 240.815 guaraníes va a ser el consumo. Sumando las dos consultas, ¿verdad? No. Este es el estado anterior del medidor. Este es lo que se registró el 21 de octubre. Okay. Y a hoy, ¿verdad? El estado del medidor que va sumando el consumo, entonces es de 224.000, entonces el consumo hasta la fecha es de 573 kilovatios hora. Sí, o sea, ¿se entiende, verdad? Con respecto. Entonces, ahí yo sé perfectamente que me tiene que llegar una factura de 240.815. Si viene diferente, hubo algún error. Entonces puede realizar nuevamente a través de la página web el reclamo correspondiente. Entonces el propio cliente va a realizar la lectura de su medidor y llevar control. Controlas. Y esto se puede simular. De repente cada 8 días se puede ir simulando a los efectos de ir verificando cuánto va consumiendo ya y para no tener sorpresa en la facturación al final del mes. Presidente, ahí tengo una pregunta práctica. Sí. A mí me pasó que en el proceso de revisar y actualizar mi instalación eléctrica, yo conseguí muchos ahorros que tal vez yo no estaba percibiendo en su momento, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para ustedes el tema de cambio de equipo, revisión de los tableros, todo ese tipo de cosas? Hay un ahorro potencial muy grande ahí, ¿verdad? Muy importante, las instalaciones eléctricas se tienen que verificar constantemente y también qué es lo que pasa normalmente. Se construye una casita y lógicamente uno siempre va mejorando su calidad de vida, entonces va aumentando su casa, va colocando nuevos electrodomésticos y las instalaciones eléctricas iniciales ya no tienen la capacidad para poder alimentar eléctricamente los nuevos electrodomésticos, los adicionales. Entonces por eso es muy importante ese mantenimiento y si fuera necesario cambiar los conductores con mayor dimensión a los efectos de no tener inconveniente y que no haya pérdida de energía eléctrica dentro de la casa y el medidor está registrando todo. Eso puede generar, además del riesgo de algún cortocircuito además, sino también mal funcionamiento de los equipos y mayor pago finalmente a la ANDE, ¿verdad? Una sobreexigencia sería. Y claro, porque si los conductores, como usted dijo, tienen una sobreexigencia, entonces no tienen la capacidad de transmitir esa corriente necesaria, entonces se calientan los conductores. Eso significa que está produciendo calor y eso es consumo de energía eléctrica que el medidor está registrando. Correcto. Por eso es muy importante la buena instalación. Y ahí, presidente, ¿qué tanto hoy la ciudadanía utiliza este tablero, digamos, esto que ustedes disponibilizan para los usuarios? Y también la cantidad de cuentas que se siguen abriendo cuentas, digamos, no sé cómo lo llaman. No, suministros. O suministros dentro, no sé, Gran Asunción a nivel país, para tener un poco una idea también, ¿verdad? Bueno, realmente la cultura de los paraguayos, lastimosamente todavía no es la de utilizar los canales digitales para realizar ese tipo de gestión. No así para otras gestiones, como por ejemplo para realizar reclamos por falta de energía eléctrica y para reparación de alumbrado público se utiliza bastante ya el aplicativo de la página web, pero para la facturación no tanto todavía se está utilizando. A nosotros nos gustaría que los clientes de la ANDE puedan utilizar más estos canales a los efectos. Primeramente, reitero, para que nos controlen a nosotros y en segundo lugar, para que ellos mismos se puedan también
ir controlando su facturación. Correcto. Y yendo Sí. yo a la cultura, Sí. sigue mucho el tema del famoso gancho de la ANDE, cuánto eso significa. Conexiones clandestinas, Claro, ¿verdad? conexiones clandestinas y eso cómo afecta a lo que ustedes recaudan, ¿verdad? No, de hecho, este es un gran desafío para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, la reducción de pérdida es el gran desafío que tenemos como institución, y ahí también quiero adelantar algo que nosotros, que es lo que hicimos en estos últimos tiempos, hace 2 años atrás. Estamos realizando muchos estudios a nivel local e internacional, ¿verdad? Primeramente, nosotros queremos saber cómo la ANDE está comparativamente con las otras empresas similares, otras empresas de la región, que se considera son las mejores en la región. Entonces, hicimos un comparativo con esas empresas para ver si nosotros en qué área tenemos que mejorar, ¿verdad? En cuanto al costo operativo, la ANDE es una de las empresas, comparativamente con estas empresas, es una de las empresas más eficientes de la región. Se comparó con 6 empresas, con UT de Uruguay, con ICE de Costa Rica, con CEMIC de Brasil, otra empresa brasileña, una empresa chilena, 2 empresas argentinas. Es decir, con esta empresa comparativamente, la ANDE, en cuanto al costo operativo, está entre las más eficientes. ¿Cuál es nuestro desafío en la reducción de pérdida? O sea, nosotros en Paraguay tenemos alto porcentaje de pérdida, por una cultura también, porque anteriormente se decía que en Paraguay no se tiene que pagar por el consumo de energía eléctrica porque tenemos ITIPU y ya se está. Eso hoy en día cambió totalmente. Entonces todo tenemos que pagar, porque al final la generación de ambas binacionales, por un lado, es limitada, por otro lado tiene su fecha, digamos, prevista la utilización del 100% en el territorio paraguayo, pero por otro lado también la ANDE tiene que invertir para poder transportar esa energía en bloque en línea de transmisión y distribución de energía eléctrica. Por eso se tiene que, todos estamos obligados en pagar por el consumo. Ahí, presidente, recuerdo que en varias entrevistas habías comentado que cuando hablamos de pérdidas para la ANDE existen 3 conceptos, puede ser conexiones clandestinas, pérdidas técnicas, y no sé si lo otro es por falta de capacidad para distribuir. Si nos podés reiterar cómo es y los porcentajes de cada uno de esos conceptos, si es que tenés en mente. Sí. Las pérdidas totales en la ANDE en transmisión y distribución de energía eléctrica es de 26.5%. El año pasado, en el año 2023, llegamos a 28.5%. El año pasado realizamos muchísimas acciones, principalmente contra esta criptominería, muchas intervenciones también. El propio gobierno trabajó muchísimo con nosotros a los efectos de cambiar el artículo 173 del Código Penal, que trata de robo de energía eléctrica, pasando la expectativa de pena de 3 a 10 años para la actividad de criptominería y para las conexiones de media tensión. Y todas las acciones que hemos realizado en el terreno, más el cambio de la normativa, dio su resultado esperado. En un año pudimos reducir 2 puntos, por eso de 28.5 quedó en 26.5. Eso en total, ¿verdad? Pero las pérdidas, también las pérdidas en transmisión, no se puede gestionar comercialmente porque son las pérdidas técnicas normales, ¿verdad? Y las pérdidas en distribución de energía eléctrica, tenemos 2 tipos de pérdidas. Por un lado, las pérdidas comerciales, que nosotros le llamamos, o las pérdidas por robo de energía eléctrica, principalmente por la eficiencia del sistema de medición, y por otro lado están las pérdidas técnicas, ¿verdad? En distribución, las pérdidas es de 21.6% actualmente, de los cuales aproximadamente el 50% es pérdidas comerciales y el 50% es pérdidas técnicas. ¿Por qué? Porque tenemos líneas muy largas nosotros en Paraguay. Por ejemplo, en el Chaco tenemos 200 kilómetros de línea, entonces pierde por el camino naturalmente. Esas son las pérdidas técnicas, ¿verdad? Entonces nosotros hemos trabajado bastante en este tema. Tuvimos 2 consultorías, una consultoría realizada por el Banco Mundial, otro también se hizo un análisis
a través de una cooperación técnica del BID, que contrató una consultora internacional, y en base al resultado de estas dos consultorías, hoy en día tenemos nosotros un plan maestro muy agresivo en reducción de pérdida. Nuestra meta es que ese de 21.6 en distribución en 5 años podamos reducir a 15%. Monetariamente, sí. ¿Cuánto es de manera anual la pérdida con todo eso que explicó? Bueno, las pérdidas que nosotros creemos que se tiene que recuperar, porque hasta cierto punto vos podés recuperar y después ya la inversión es, digamos, queda más cara que el recupero, ¿verdad? Entonces, usted maneja muy bien eso, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra proyección es que en 5 años, al ejecutar todo este plan maestro, podamos recuperar unos $60 millones en forma anual. Presidente, sí. Vos tocaste ahí la palabra clave, plan maestro. Sí. ¿Qué podés comentarnos sobre ese? Entiendo que el plan de la ANDE es ambicioso, es a largo plazo y contempla una serie de iniciativas a 15 o 20 años. ¿Qué no podés comentar de ese plan maestro? Bueno, la ANDE es una empresa que planifica muy bien. ¿Qué es lo que tiene que ir haciendo a corto, mediano y largo plazo? Nosotros tenemos una planificación de obras en distribución y en transmisión de energía eléctrica con un horizonte de 10 años. Y en generación, anteriormente no se tenía un plan maestro de generación porque teníamos Itaipú, ya pensábamos de que nunca iba a terminar su generación, entonces hoy en día ya tenemos un plan maestro, también en generación, pero con un horizonte de 20 años, es decir, hasta el año 2043. Si me permite, yo quiero mostrar el plan maestro en generación, si me puede ayudar Luis ahí. Entonces, para mostrar un poco cuál es la proyección que tenemos en cuanto a la demanda de energía eléctrica hasta el año 2043. Actualmente nosotros tenemos una generación 100% hidroeléctrica, ¿verdad? Y la generación nominal, la capacidad de generación nominal es de 8.760 megavatios. Y acá tenemos la proyección de demanda hasta el año 2043, ¿verdad? No sé si se puede ver donde acá tenemos la capacidad instalada actualmente, ¿verdad? Tenemos 8.025 de potencia que se puede contratar, ¿verdad? Pero sí, para el año 2043 la necesidad llega a 11.009 megavatios. Esto se tiene que ir actualizando constantemente. Esto claro. Puede variar, cada 2 años se recomienda modificar, actualizar, mejor dicho, porque puede... asciende más, ¿verdad? Porque puede ser más o menos. Puede ser más o menos, depende del crecimiento económico. Okay. Este es el crecimiento económico tendencial en base a los datos del Banco Central y otros actores económicos. Se calcula esta tendencia de demanda hasta el año 2043. Presidente, perdón, ahí sí. en el gráfico de potencia, la línea roja que corta la línea amarilla es el punto donde se encuentra el 100% ya de la oferta, digamos, con la demanda. Eso yo veo que es en el año 2034-35. Sí, eso es nominal. Pero eso se puede adelantar, digamos, dependiendo de las condiciones hidrológicas. O sea que en una sequía, por ejemplo, eso disminuye totalmente. Entonces, por eso es que la generación hidroeléctrica se considera que tenemos que tener una, digamos, factor de seguridad, margen de seguridad de aproximadamente 20%. Por eso nosotros creemos de que estaría por los 2032 aproximadamente, ¿verdad? Con ese factor de seguridad. Y eso es lo que hablábamos, no es que haya apagón generalizado tipo película de terror, sino que es en los periodos de pico podríamos quedar algún momento con falta, digamos. Sí, es que no se hace nada, pero tenemos que hacer. Por eso es demasiado importante. Siempre a mí me preguntan, no, vamos a tener apagón. No, porque es la misma cosa que va a pasar si de repente uno deja de trabajar. Si no tiene más ingresos, posiblemente no va a poder comer, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa. Entonces, la ANDE, o sea que el gobierno está trabajando muchísimo en este momento para poder comenzar con la nueva fuente de generación. Entonces, acá tenemos la proyección de demanda. Eso es muy importante. Y más adelante tenemos cuáles son
las alternativas. ¿Qué tenemos que hacer para poder acompañar este crecimiento de consumo de energía eléctrica previsto en Paraguay, ¿verdad? Entonces, tenemos varias opciones, ¿verdad? Son alternativas que nosotros manejamos. Primeramente, nosotros le llamamos las alternativas soberanas, que solamente depende de nosotros, no depende de los países vecinos. En este caso tenemos la opción A, que apostamos fuertemente a la generación fotovoltaica, es decir, la generación solar, ¿verdad? Con banco de baterías y las pequeñas centrales hidroeléctricas, que son los ríos internos, ¿verdad? Por otro lado, la opción B es la opción A más una tecnología bastante utilizada en otros países, cual es el sistema de bombeo. Se utiliza mucho en Canadá, en Australia y una parte de Brasil también. Son sistemas de bombeo muy interesantes. Estas son las opciones que nosotros en este momento estamos apostando desde ahora. Y lógicamente están también las otras opciones que son las opciones con centrales binacionales. O sea, que en ningún momento el Paraguay descarta de que se pueda construir, por ejemplo, las otras centrales binacionales como Itatita, Corá, Corpus, con Argentina, que también tenemos que apostar en eso, ¿verdad? Definitivamente. Y otro es el tema de hidrocarburos, es decir, también el gobierno está llevando adelante la posibilidad que pase el gasoducto por el Chaco paraguayo, entonces podemos tener una generación térmica también que es muy importante, ¿verdad? Pero en ningún momento el Paraguay va a quedar sin energía eléctrica, al contrario, esto ya está en marcha. En este momento ya está en el Congreso Nacional la modificación de la ley 6977 de energías renovables no convencionales para que a partir lo más urgente posible empezar la nueva licitación para la generación a gran escala de 140 megavatios en el Chaco paraguayo y posteriormente ir replicando ya a nivel nacional. Ahí te quiero dejar, presidente, una consulta, y también no sé si podemos quedar ahí porque tenemos que hacer una pausa, de acuerdo a lo que me indican, pero yo creo que hoy la gente tiene cierto temor con respecto a, porque se habla mucho de la posibilidad que la generación no sea suficiente en corto tiempo, la generación de energía. Entonces la gente de repente cree, ¿qué va a pasar con nosotros y nuestra energía eléctrica? Y también si esto va a implicar de que a futuro tengamos que pagar más. Entonces, te quiero dejar esa consulta para responder a la vuelta de la pausa, qué es lo que nos dicen desde la ANDE. Y ahora, antes de ir a la pausa, voy a leer algunos consejitos. ¿Querés que tus ahorros generen ganancias y estén siempre disponibles? Con los fondos mutuos de Avalon, transforma tus ahorros en una inversión flexible y administrada por expertos que crece con el tiempo y te hace más grande. Avalon, fortalece tu futuro financiero. Hacemos pausa, enseguida volvemos. Para abrir la cuenta más full del país, solo necesitas tu celular y tu cédula. Tu cuenta al instante. Recibí dinero, pagá servicios, hacé transferencias. Así de simple. Con tu tarjeta de crédito Conti, tenés beneficios todo el año. Además, un post para cobrar lo que quieras, cuando quieras. Conti Móvil, todo en un solo lugar. Sos grande, tu banco también. Seguimos aquí en Inteligencia Financiera y antes de tener la respuesta del presidente de la ANDE, atención, Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Conti Móvil. Sos grande, tu banco también. Y atención también con esta propuesta, Viva Bien es el único sistema de inversión que te da el poder de elegir tu inmueble según el futuro que proyectas. Solicita más información al 0985 13 13 12. Y vamos a reiterar la consulta que le dejamos al ingeniero Félix Sosa sobre esta mención o creencia, no sé si decirlo porque no quiero tampoco hablar por toda la gente, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de que nos vayamos quedando sin energía y que eso implique pagar más o que la energía sea más cara. ¿Esa es una realidad o son versiones tergiversadas de lo que puede ser la realidad energética en Paraguay? En Paraguay, en ningún momento se va a quedar sin energía eléctrica.
Históricamente se hablaba de que nosotros tenemos que usar nuestra energía en el territorio paraguayo. Y eso se está haciendo ahora. Para tener una idea, el año pasado tuvimos un crecimiento de consumo de energía eléctrica de 18% en un solo año. Único a nivel global. Eso significa de que el Paraguay está usando su energía. Y lógicamente, cuando usa su energía, tenemos que pensar en nuevas fuentes de generación, porque ojalá que se siga usando. Eso significa desarrollo para el país. Entonces, eso sí tenemos que acompañar con nuevas fuentes de generación. Y como decía inicialmente, la ANDE tiene un plan maestro ya con una proyección hasta el año 2043. Y eso tenemos que ir ejecutando, ¿verdad? Acá ya tenemos cuáles son, qué nivel de nueva fuente de generación tenemos que ir inyectando anualmente hasta el año 2043, como le decía. Entonces, esto se tiene que ejecutar. Por tal motivo se está trabajando mucho en las normativas de cuáles son las leyes actuales que se puede aplicar para que se pueda incentivar la nueva fuente de generación. Y estas son las leyes vigentes. La ley 3009, que recientemente se modificó el año pasado a través de la ley 7299, que modifica varios de esos artículos para que sea viable su aplicación para la generación en pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado está la ley 6977, que en este momento está en el Congreso Nacional, que esperemos que este año se apruebe esa modificación para que realmente podamos rápidamente empezar con la generación a gran escala, principalmente en generación solar y bancos de batería. Por otro lado está la ley 7452, la nueva ley APP, también es una herramienta legal para que podamos ir aumentando la generación. El Paraguay no va a quedar sin energía eléctrica, al contrario, es una oportunidad para el Paraguay de seguir invirtiendo en nuevas fuentes de generación. Y a partir de esas fuentes que se van a ir generando, ¿se tiene que pagar más por la inversión que se va a hacer o se va a buscar mantener lo que hoy se invierte? Bueno, ese a largo plazo, por la tecnología, es una tecnología más cara. La tecnología más barata es las centrales hidroeléctricas, más todavía totalmente amortizada. Esa es la generación más barata. Lógicamente depende de la tecnología y el mix, digamos, de generación va a ir conformando la tarifa. Perfecto. Ahí, presidente, una consulta de las distintas fuentes de generación de energía. ¿Cuál de ellas es la más rápida en construirse, por ejemplo? Porque también es una cuestión de tiempo. O sea, estamos hablando de en 6-7 años, llegamos al punto de equilibrio, por llamarlo así. ¿Con cuál empezaríamos ahí? La parte de fotovoltaica, hidrocarburos, y lo que mencionaba también la parte del financiamiento para poder después entender un poco esa parte del financiamiento, si va a ser algo público. Hablamos de la alianza público-privada, que creo que es un camino bastante bien explorado hoy en la parte de infraestructura especialmente. Entonces, si puede graficar un poco esa cuestión de los tiempos, porque es así como el precio, creo que también el tiempo apremia, ¿verdad? Definitivamente. Y realmente la que más rápidamente se puede construir son la generación fotovoltaica, ¿verdad? Son la generación solar, ¿verdad? Eso se puede construir en aproximadamente 2 años. Entonces una central a gran escala, ¿verdad? En promedio, inclusive menos, ¿verdad? Pero es la tecnología existente, es una tecnología que se está utilizando muchísimo a nivel mundial y es la tendencia en el mundo, ¿verdad? Porque también no solamente se piensa generar a través de la ANDE, sino también esta ley es una ley muy moderna, donde tienen 4 figuras. El autogenerador, donde nosotros vamos a poder generar en nuestra casa a través de generación solar, y lo que no utilizamos vamos a poder inyectar a la red de la ANDE. O sea, por un lado, ¿verdad? Por otro lado también el generador en sí, la figura del generador en sí, donde la ANDE, en base a estas necesidades anuales, va a ir sacando licitaciones y las empresas privadas van a ir compitiendo para la construcción de esas centrales fotovoltaicas.
el que reúne todas las condiciones técnicas y que presenta la tarifa más baja, la más competitiva, es lo que va a firmar el contrato con la ANDE y va a proveer por un periodo de 15, 20 hasta 30 años a la ANDE para poder redistribuir. Y el otro, el cogenerador. ¿Qué significa eso? Existen procesos industriales que hoy en día están desechando la posibilidad de generar energía eléctrica primeramente para su propio uso, y lo que sobra también va a poder vender a la ANDE. Y por último, el generador exportador. ¿Qué significa eso? Considerando que tenemos que apostar fuertemente a la integración eléctrica regional, tiene que existir un mercado eléctrico regional. Entonces, pensando en eso, también esta ley ya contempla el generador exportador, donde pueden llegar inversionistas a Paraguay para generar energía eléctrica con fines de exportación a los países vecinos. Es decir, contempla toda esta ley. Presidente, a nosotros nos pasa nuestro trabajo diario con Arno, sobre todo que, digamos, asociado al Banco Continental y en nuestra relación con bancos internacionales, hay mucho interés en financiar esos proyectos, sean ejecutados a través del sector público o a través del sector privado. Sí. ¿Qué participación vos pensás que va a tener el sector privado en este plan de expansión que vos tenés? Y por otro lado, ¿cómo viene ese famoso proceso de emisión de bonos y todo eso para financiar esta expansión? Bueno, al realizar una licitación, lógicamente el sector privado es lo que va a construir, operar y mantener estas centrales, ¿verdad? Entonces tenemos acá una inversión de aproximadamente 14 mil millones de dólares en los siguientes 20 años. Entonces, esa inversión va a realizar prioritariamente el sector privado a través de la ANDE, y lógicamente la ANDE también tiene la posibilidad de seguir invirtiendo en generación, ¿verdad? Es decir, un espacio muy grande para que el sector privado pueda realizar la inversión en nuevas fuentes de generación, ¿verdad? Por otro lado, el tema de la ANDE, ya entrando al tema financiero y al tema de ustedes, ¿verdad?, que es muy importante porque no se puede hacer nada sin tener los recursos financieros, ¿verdad? La ANDE en los últimos tiempos viene aumentando bastante la inversión. Llegamos en promedio en los últimos 4 años en 300 millones de dólares de inversión en forma anual. Es mucho mayor de lo que se venía invirtiendo en promedio, se duplica las inversiones en los últimos tiempos. Eso hace que realmente también en los últimos tiempos podamos mejorar bastante la calidad de servicio, a pesar de que todavía falta. Esas inversiones permitieron también que se instalen grandes cargas, grandes demandas, que permitió también el aumento de 18% de consumo. Caso contrario, no se tenía cómo soportar esa nueva demanda. Y siempre nosotros buscamos diferentes fuentes de financiamiento. Actualmente tenemos los bancos multilaterales, también fondo propio, también el aporte de cooperación de la Itaipú Binacional, que es muy importante también, y ahora nosotros queremos avanzar un poquitito más, ¿verdad? Por eso en el presupuesto que tenemos vigente y para el próximo año tenemos autorizado para emitir bonos por primera vez en la historia, a nivel local o internacional, pero eso tiene su proceso, no es un día para otro. Por tal motivo contratamos una agencia calificadora de riesgo local. Ahora está en proceso de licitación una agencia calificadora de riesgo internacional. También estamos terminando, por primera vez en la historia, la ANDE está realizando una auditoría internacional, justamente para que nosotros también más adelante el estado financiero de la ANDE esté, digamos, acorde del formato internacional. ¿Para qué eso estamos haciendo? Primeramente, queremos entrar en el mercado bursátil local, pero nuestra intención es que la ANDE, como empresa paraguaya, pueda también salir a nivel internacional y buscar financiamiento en el mercado bursátil internacional. Nosotros estamos para acompañarte, presidente, tanto Avalon como Continental. Sí. Sí. Ya sabes que tenés socio cuando quieras para todo eso. Y eso es muy importante. Lógicamente, siempre nuestra intención es que primeramente apostemos en el mercado local, lógicamente, pero es muy importante también que una empresa paraguaya, ANDE, 100% del Estado,
pueda tener una incursión a nivel internacional. Y en eso estamos apostando. Hay mucha demanda, presidente. Vos sabés que en todas las reuniones que nosotros tenemos, ¿cuándo sale la ANDE? ¿Qué pasa con la ANDE? Sí. Todo quiere el mercado energético a nivel regional y global es el mercado en este momento, por todo el tema de inteligencia artificial y Paraguay, que es la estrella en este momento, siempre genera un enorme interés. De todas maneras, nosotros en este momento ya estamos entrando en el mercado local a través de una otra figura, cuál es el leasing operativo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros en este momento, además de todas las fuentes de financiamiento que les comenté, también está el leasing operativo, que en este momento tenemos 2 obras muy importantes por valor de $50 millones aproximadamente, ya es en proceso de evaluación, Sí. y estamos saliendo más en estos días, unos $200 millones más. Que tiene que financiar el mercado local, ¿verdad? Justamente para financiar las obras estratégicas que están en el plan maestro, que es algo muy importante también, hablando de ese tema, cuáles son las necesidades de inversiones. Mostramos ya lo que tenemos que invertir a nivel de generación, Sí. pero no solamente se tiene que invertir a nivel de generación, La distribución, ¿verdad? la distribución y Súper importante. también transmisión. Acá podemos ver, como le decía, la ANDE tiene una planificación bien definida, donde acá tenemos ya, este es el plan maestro, que tiene un horizonte hasta el año 2034, ¿verdad? 33, 2024, 2033, donde cada año tenemos que ir, digamos, este es la situación actual, y paso por este lado. Entonces, cada año ya tenemos planificado cuáles son las obras en transmisión que te tiene que ir entrando año a año. En esta situación, la línea en transmisión tiene que estar al año 2029. Es decir, después viene 2030, después viene 2031, 2032, 2033. Es decir, nosotros ya tenemos bien planificado cuáles son las obras que tienen que entrar en operación justamente para poder acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay. ¿Y esto es básicamente bajo toda la figura de público-privada o es el esquema leasing para la mayoría de los casos? Estas son las necesidades de construcción de las obras en línea de transmisión. Perfecto. Y ahí vamos a ir buscando el financiamiento. Como le decía, ahora queremos entrar en el mercado bursátil. Actualmente estamos financiando esto con préstamos con los bancos multilaterales, Sí. fondo propio, aporte de las binacionales, el leasing operativo, que es realmente es un camino muy válido que la ANDE siempre ha utilizado. De hecho, fuimos pioneros con el Grupo Continental en acompañar ese tipo es de cierto. operaciones. Continental siempre ha apostado en las obras a través del leasing de la ANDE. Exacto. Y por otro lado también, ahora queremos entrar en el mercado bursátil, ¿verdad? Ojalá que Continental nuevamente esté ahí presente. Siempre ¿verdad? estamos listos, presidente. Estamos esperando. Sí. Totalmente. Eso es grande tu banco también, de paso. De paso. Te quiero consultar, presidente, sobre esto que estuvo también, estuvimos conociendo a través de los medios de comunicación, el reajuste tarifario que se está analizando, que se estudia para el próximo año. Se hablaba que sería de manera gradual. ¿Cuál es ahí la propuesta o a qué se está enfocando la ANDE? Bueno, la ANDE es una empresa del Estado paraguayo, pero se maneja como una empresa privada. O sea que, para tener una idea, la ANDE por 7º año consecutivo es el mayor aportante al fisco, ¿verdad? Entonces es una empresa muy grande y se maneja, reitero, como cualquier otra empresa privada, paga su impuesto, tiene su propio fuente de ingreso. O sea que todas las obras que la ANDE ejecuta, se ejecuta a través de sus fuentes de ingreso, ¿verdad? O sea que, y entonces, ¿y cuál es su fuente de ingreso? Es la venta, Claro, la venta de la energía, que depende de su tarifa. Y cualquier empresa tiene que tener una tarifa técnica. Y la ley 966 de la ANDE claramente define en uno de sus artículos que la ANDE debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado, justamente para poder ejecutar todas estas obras, ¿no es cierto? Sino cómo se va a ejecutar. Entonces, lastimosamente, desde hace bastante tiempo atrás, la ANDE no aplica la tarifa técnica. Entonces, ahora mismo se está haciendo un trabajo enorme justamente para poder comenzar gradualmente a aplicar la tarifa técnica, ¿verdad? ¿Cuánto es el desfasaje ahí, presidente? Para tener en cuenta nomás de, no sé, estamos en 10 y tiene que ir a 20 o cómo sería el... En realidad no te puedo decir eso porque existen muchos factores a definir. Por ejemplo,
la tarifa Itaipú, que es el factor fundamental dentro del costo de la ANDE, se tiene que definir para el año 2027. Es decir, va a depender mucho cuál va a ser el nivel tarifario en Itaipú Binacional para poder definir ese nivel tarifario también para el consumo final. Lo importante acá es que es un problema histórico. El tema tarifario es un problema histórico. Estoy seguro que cualquier empresa, Ñandutí, estoy seguro que tiene que tener los ingresos necesarios para poder mantener la infraestructura, y la misma cosa de la ANDE, ¿verdad? Sí. Entonces no tenemos que tener miedo de hablar sobre el tema, ¿verdad? Entonces tiene que ser transparente, ir aplicando gradualmente la tarifa técnica, pero sí, la indicación que nos dio el señor presidente Santiago Peña es que no se tiene que afectar al cliente trabajador, a la gente trabajadora. Por eso hay que aproximadamente el 90% de los clientes residenciales, es decir, de vivienda, no tendrá ni un solo reajuste. ¿Y el reajuste sería en el sector industrial? En todos los otros sectores, como por ejemplo el sector residencial de mayor consumo, es decir, un 10% que tiene un mayor consumo también puede tener una variación. El sector de alta tensión, el sector comercial, shopping, galería. Las industrias que vienen también. Las industrias que vienen, la electrointensiva. En realidad, esta metodología de aplicar la tarifa técnica ya estamos aplicando en un sector. La criptominería. En ese sector sí ya estamos aplicando la tarifa técnica. Ellos están pagando prácticamente el doble de lo que nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque realmente corresponde pagar la tarifa técnica, ¿verdad? Pero, por un lado, precautelando el sector trabajador, y por otro lado también siempre el Paraguay va a tener la tarifa más baja de la región. ¿Se habla de subsidio, presidente, o no se toca ese tipo de cuestiones? No se habla. No se habla de eso. Perfecto. Simplemente lo que se hace es una tarifa cruzada. Es decir, el que más consume, claro, porque necesita mayor infraestructura, consideramos que debe pagar más que el sector vulnerable principalmente. Y en ese contexto quería mostrar nada más que nosotros realizamos un comparativo tarifario recientemente a nivel de la región. A ver cómo nosotros estamos comparativamente con los países vecinos. Y realmente la diferencia tarifaria es muy importante, y con todo el trabajo que estamos realizando a los efectos de ir aplicando de a poco la tarifa técnica, siempre la ANDE o el Paraguay va a tener la tarifa más baja de la región. Eso sí. ¿Es sostenible eso, presidente? Esta es la tarifa actual. El año pasado se realizó este estudio a través de una consultora internacional, donde podemos observar de que el Paraguay, realmente abismal es la diferencia comparativamente en cuanto a la tarifa. Y la ANDE o el Paraguay, reitero, a pesar de la idea de ir aplicando la tarifa técnica a algunos sectores, va a seguir teniendo la tarifa más competitiva de la región. Ahí te insisto, Presi. Sí. ¿Es sostenible eso, que Paraguay sea el lugar de la energía más barata? Sí, es sostenible. Es sostenible. Okay. Es sostenible. Pero con todas esas inversiones que mencionas. Correcto. Con todas esas inversiones es sostenible, así mismo es. Pero sí tenemos que ir aplicando algunos sectores de la tarifa técnica para sostener a largo plazo el sistema eléctrico paraguayo, mejorar la calidad de servicio, porque ¿qué es lo que nos dicen los industriales, verdad? De repente un corte de energía eléctrica o en cualquier comercio, al quemar un electrodoméstico o un equipo, le sale más caro que la factura que llega a fin de mes. Entonces tiene que existir ese equilibrio. Calidad de servicio, tarifa, tiene que existir. ¿Y la tarifa dinámica, presidente, eso se analiza o hay que hacer todo el cambio de los medidores para que efectivamente funcione? No, está previsto. De hecho, está previsto. Eso es opcional actualmente, ¿verdad? La tarifa dinámica, es decir, donde uno puede tener una tarifa diferenciada en horario punta de carga y fuera de punta de carga. Correcto. Eso yo creo que más adelante el cliente va a ir entendiendo eso y va utilizando esa tarifa muy conveniente, y eso más adelante convendría, por ejemplo, en horario punta de carga, colocar paneles solares en su casa, y entonces en la tarifa más cara
y utiliza la energía más barata en horario de valle, que nosotros le llamamos. Sí. Ahí hay otro punto también importante para mencionar, porque tanto se trabaja en este gobierno en la atracción de inversiones. Este es un tema de todos los capítulos de inteligencia financiera, porque hay una diplomacia presidencial, el presidente se va en busca de atraer inversores, se habla desde el Ministerio de Industria y Comercio sobre la instalación de parques industriales, y todo eso, aparte de convencer a los empresarios que lleguen al país, se tiene que asegurar esa energía que tanto se promociona. ¿Estamos nosotros en condiciones con todos estos trabajos de que esto se fortalezca y sigan viniendo los inversores? Estamos en condiciones, y también eso se demuestra con hecho. Si el año pasado tuvimos un crecimiento de 18% en un solo año, significa que vinieron inversionistas a usar nuestra energía. O sea, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de realidades. Y el sistema eléctrico paraguayo aguantó sin ningún inconveniente y estamos preparados en recibir más inversionistas en ese aspecto. Presidente, tocamos ahí el tema de la criptominería ilegal. Sí. Pero en las presentaciones del equipo económico se habla mucho también hoy de la criptominería, de los data centers. ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros realmente para atraer ese tipo de empresas acá? ¿Es algo que nos interesa o no necesariamente? Es una ventana de oportunidad el tema de las criptominerías, ¿verdad? Es una ventana de oportunidad porque nosotros no estamos utilizando mucho nuestra energía, tenemos infraestructura eléctrica, ¿por qué no podría recibirle? Hoy en día tenemos 1000 megavatios de potencia, para tener una idea. La central Alcaray tiene 220 megavatios de potencia, este es 1000 megavatios en demanda de esa actividad que hoy en día genera un ingreso muy importante para la ANDE, ¿verdad? Y la tarifa está en dólares, paga una tarifa técnica, es decir, es una ventana de oportunidad. Lógicamente el gobierno siempre busca que nuestra energía genere mano de obra intensiva, pero paralelamente mientras llegan eso se está utilizando para este efecto, reitero, un ingreso muy importante. Y el tema de la criptominería ilegal, yo le puedo asegurar en este momento que lo que nos robaba a gran escala, le pudimos vencer a eso. Le pudimos vencer con mucha acción de los funcionarios de la ANDE. Aprovecho la oportunidad, le agradezco a todos los funcionarios de la ANDE por el esfuerzo realizado y por otro lado también el cambio normativo, donde la expectativa de plena libertad para esa actividad es de 3 a 10 años, lo que roba energía eléctrica, y la incautación de todas las máquinas encontradas para el robo de energía eléctrica. Estas medidas realmente sirvieron para que el robo de energía eléctrica a gran escala para esa actividad le puedo asegurar que hoy en día le vencimos. Perfecto. Para el próximo año, presidente, los principales proyectos que vienen, creo que había una justamente de distribución para lo que fue, creo, licitado ahora hace cuestión de un par de meses. ¿Cuáles son los principales proyectos que tiene la ANDE para 2026 o por lo menos los últimos 3 años? Sí, como te decía, les decía, mejor dicho, la ANDE tiene un plan maestro a corto, mediano y largo plazo. Entonces eso tenemos que ir ejecutando, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro plan operativo anual, ¿verdad? Que son acciones que realizamos cada año, para cada verano. Y, por ejemplo, una de las acciones es el aumento de la capacidad de los transformadores, ¿verdad? De distribución. ¿Cuál era el problema anteriormente en el verano? Llega el verano y comenzamos a tener problemas en los transformadores de distribución, en los barrios, se sobrecargan todo. Entonces la gente se queda sin energía eléctrica, ¿verdad? Hoy en día tenemos todavía, pero ya en muy pocos lugares, ¿verdad? Porque la distribución de energía eléctrica es muy dinámica. Para tener una idea, este año, que va a ser igual que el próximo año, un poquito más, se hace un estudio al inicio de cada año, teníamos como meta inyectar 425,000 kVA de potencia en el sistema de distribución. ¿Qué significa eso? En un calle determinado había un transformador de 100 kVA, entonces hace un análisis, si aumenta la demanda en esa zona se coloca otro transformador o se cambia de mayor potencia. Ese tipo de actividad ya realizamos y superamos nuestra meta, es decir, teníamos como meta 425,000 kVA nuevos, digamos, en el sistema de distribución a nivel nacional. Ahora llegamos a 432,000. Entonces, esto significa que va a garantizar en el verano que no haya sobrecarga de los transformadores de distribución. Puede existir de repente en algunos lugares, porque, reitero, puede aparecer una nueva demanda que nosotros no teníamos previsto, ¿verdad? Otro tema que estamos realizando
es el mantenimiento de las líneas de distribución, porque además de tener la infraestructura y de construir nueva infraestructura, necesitamos que haya un sistema de mantenimiento adecuado de las líneas, ¿verdad? Entonces, también nosotros tuvimos como meta realizar mantenimiento de 301 alimentadores. A los alimentadores nosotros les llamamos son las líneas que van en los barrios, que atiende aproximadamente a 2.000 a 2.500 clientes. Son las líneas principales. Normalmente se le dice alta tensión que pasa frente a la casa, ¿verdad? Entonces, que son líneas de media tensión en realidad, ¿verdad? Eso tuvimos como meta realizar 333, mejor dicho, y hasta el momento estamos con 301, es decir, estamos en 90% de nuestra meta para este año, ¿verdad? Entonces son acciones que se realizan justamente para poder mejorar la calidad de servicio en época de mayor demanda. Otra acción muy importante que estamos realizando, por ejemplo, el cambio de conductores desnudos a conductores protegidas. Son las líneas que se van en los barrios, son las líneas que colocamos los conductores desnudos a conductores protegidos, ¿verdad? Entonces, acá estamos en forma online. Este es nuestro tablero de control, ¿verdad? Sí. Donde todas las direcciones y gerencia va cargando, digamos, la ejecución realizada de acuerdo a lo que le corresponde a cada gerencia. Es nuestro tablero de control que utilizamos bastante nosotros en la ANDE para dar seguimiento a todas las acciones de la institución. Nosotros estamos en tu oficina y vemos tu tablero por varios lugares acá. Así mismo. Por todos lados pendiente, presente el tablero ese, ¿verdad? Y es que cada gerente, cada director tiene su tablero de control y se resume en el tablero de la presidencia, ¿verdad? Eso es muy interesante, una forma de gestionar y darle seguimiento para que se pueda, asegurar de que las obras lleguen a tiempo. Porque si no llegamos a tiempo, después ya es difícil recuperar, ¿verdad? Entonces, todo esto también, todas estas acciones están totalmente georreferenciadas en el terreno, es decir, se puede verificar si realmente esas obras fueron ejecutadas. Ya, presidente, tenemos que ir cerrando el programa, nos estamos quedando sin tiempo. Famoso cuando le visitas a alguien, no te quieres ir, ¿verdad? ¿Te quieres quedar un poco? No, varios, tengo formato todavía que... presidente, dos consultas así rápidas. Sí. ¿Cómo vamos a pasar este verano? De acuerdo a todo lo que dijiste, ¿vamos a pasar mejor que en años anteriores? Mucho mejor. Qué suerte. Así como el año pasado, o sea que el verano pasado, ¿sí?, con relación al verano antepasado, los indicadores de calidad de servicio han mejorado bastante. Tenemos dos indicadores de calidad de servicio. Por un lado, la frecuencia de fuera de servicio, es decir, cuántas veces salió fuera de servicio y el tiempo de reposición. Sí. Entonces, los dos indicadores en promedio mejoraron un 45% con relación al verano antepasado. Este verano, con todas las obras que hemos realizado, estoy seguro que vamos a estar mejor que el verano pasado. Y por último, la consulta de siempre de inteligencia financiera, un tip de inteligencia financiera para nosotros y para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Sí, yo creo que dentro del costo familiar, digamos, el consumo de energía eléctrica es un factor importante. Por eso les recomiendo a todos los clientes de la ANDE que controle su consumo de energía eléctrica, que utilice eficientemente la energía eléctrica, porque eso también eso va a impactar positivamente en el bolsillo cada vez. Gracias, ingeniero. Y aparte hacemos el trabajo de perseguirle a los mitades que apagan la luz, que apagan el aire. El ventilador. Totalmente. El que tiene muchos hijos tiene que empezar a perseguirle a los mitades todo el día. Y ¿por qué digo esto? También es algo muy importante. Recientemente se hizo una encuesta a nivel regional que hizo la CIER, la Comisión de Integración Energética Regional, a ver cuánto es el consumo promedio de la categoría residencial de los países de la región. Y Paraguay, el consumo promedio de la categoría residencial de las viviendas es el doble que el promedio de la región, de los países de la región. Significa de que nosotros tenemos que utilizar mejor nuestra energía eléctrica. También vamos a ahorrar plata en el bolsillo. Gracias, presidente. Sí. Y redondeando más la cuestión, que me gusta muchísimo la seguridad del presidente. Sí. El tema de Paraguay no va a quedar sin energía. Vamos a pasar el mejor verano prácticamente de la historia con todos los ajustes que fueron realizando, y el plan maestro, que creo que va a ser algo, por lo menos una línea
trazada ya para que ocurra lo que usted está mencionando. Así que, por mi lado, agradecerle. Y sumarle algo más, su manejo de medios. El manejo de medios. Sí. No, impecable no recibieron. ¿No? Inteligencia financiera. Yo quiero hacer acá nomás el programa con de la experiencia, ¿verdad? ¿Con cuántos años de la ANDE, verdad? Mucho tiempo. Ya hay que recordar que él estuvo en el periodo anterior de Mario Abdo Benítez y ahora con el presidente Santiago Peña. Y vamos a ver. Y 29 años de ANDE. Eso justamente, un hombre de la casa que hizo carrera. Sí. Porque pasé por todas las direcciones, departamentos, y hay que, la ANDE me dio la oportunidad. Oriundo de Casapá, ¿verdad, presidente? Casapá era usted. Vizcaíno fue de Casapá. Casapá. Un poquito más lejos de la ciudad, ¿verdad? Mira. Donde cuando nací, hasta 10 años aproximadamente no teníamos energía eléctrica, ¿verdad? Ahí. Sí, así. Bueno, gracias, presidente, por recibirnos aquí. Gracias, Arnold, gracias, René, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan siempre en Inteligencia Financiera. Buenas.